Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles de las noticias que han surgido en el mundo River durante las últimas horas. Vamos a estar hablando de la actualidad de un jugador que está a punto de regresar luego de haberse recuperado de una dura lesión. Vamos a estar refiriéndonos a un futbolista que lamentablemente se lesionó el pasado fin de semana y que lo van a seguir muy de cerca para ver si puede o no jugar los próximos partidos en el equipo de Martín de Michelis. Vamos a estar refiriéndonos al nuevo récord del entrenador del más grande, también a la marca que va a intentar sobrepasar Franco Armani, el arquero del equipo de Núñez, en los próximos partidos, y vamos también a estar hablando de cómo va a reemplazar el DT las ausencias de Enzo Pérez y de Enzo Díaz de cara al próximo partido el viernes contra Atlético en Tucumán, teniendo en cuenta que ambos llegaron al límite de amonestaciones. Vamos a hablar de dos posibles refuerzos de cara a mitad de año y también de los trabajos intensos que se estarán realizando en el transcurso de estas 2 semanas en el Estadio Monumental para ir avanzando de manera más rápida y eficiente en lo que respecta al final de las obras. ¡Empecemos! Vamos a comenzar hablando de cuándo se daría el inminente regreso de Matías Craneviter, porque el entrenador del Millonario, Martín de Michelis, se refirió a la posibilidad de que vuelva de cara al partido de este viernes. Recordemos que Craneviter se fracturó el tobillo derecho en el primer cotejo de Michelis como DT del más grande por allá el 22 de diciembre del año pasado, cuando el equipo de Núñez se enfrentó a Unión La Calera de Chile en un amistoso disputado en el Estadio La Pedrera de la provincia de San Luis. En aquel entonces Craneviter solo jugó 7 minutos hasta que tuvo que salir lesionado a causa de esta dura lesión. Después fue intervenido quirúrgicamente e inició la rehabilitación que llevaría aproximadamente 4 meses, por lo que estamos justamente en esos tiempos. El pasado 22 de abril se terminó de cumplir ese tiempo estimado y recibió el alta médica. Claro, ahora lo que le falta es ganar ritmo futbolístico y también estar al 100% en cuanto a sus condiciones físicas. El DT aseguró en la conferencia de prensa que en principio para este partido contra Atlético en Tucumán es prácticamente imposible que esté a disposición. Va a seguir los consejos del cuerpo médico para ver efectivamente cuándo podría estar regresando, pero la idea es que, por ejemplo, antes del partido con Boca pueda formar parte del superclásico de la reserva, para que vaya ganando minutos, y para el cotejo contra Talleres en Córdoba del 14 de mayo ya sí esté disponible y a disposición para que el DT pueda utilizarlo por lo menos algunos minutos en caso de que lo necesite. La realidad es que De Michelis ha sabido suplantar muy bien la ausencia de Craneviter en el plantel, porque si bien es cierto que Enzo Pérez juega hoy por hoy como mediocampista central titular y en algunos partidos ha faltado, la realidad es que, si bien también es cierto que Craneviter es un futbolista de jerarquía, no ha sufrido su ausencia, porque hay que tener en cuenta que era un jugador que no venía formando parte del plantel. De hecho, fue el primer refuerzo de Michelis en el pasado mercado de pases, vino procedente del Rayados de Monterrey de México. ¿Qué es lo que tiene que suceder ahora con Craneviter? Durante esta semana se ha intensificado cada uno de los movimientos que ha realizado en los entrenamientos como para que vaya ganando sobre todo solidez física. Es verdad que ha realizado ya algún que otro trabajo con el resto de sus compañeros, pero necesita tener más roce para no sentir ese miedo lógico en el lugar donde se lesionó, porque es una zona en la cual siempre está en contacto a la hora de disputar partidos de fútbol. El tobillo derecho, sobre todo en la posición de Craneviter, se utiliza constantemente porque es un futbolista que tiene que en todo momento ir a recuperar y entrar en contacto constante con los jugadores rivales. Por eso mismo la idea es que primero juegue en reserva, que empiece a ganar en cuanto a su condición física nuevamente, no es poco 4 meses sin jugar, y después sí, ya Martín de Michelis lo podrá tener en cuenta. En principio empezaría en el banco de suplentes, porque hoy el doble 5 titular es Rodrigo Aliendro y Enzo Pérez, pero en algún que otro partido podría empezar a ganar minutos y posteriormente seguro pueda sumar sus primeros 90 minutos de acá a aproximadamente 30 días en su vuelta con la camiseta de River. Y vamos ahora a hablar de Paulo Díaz, que lamentablemente el otro día, cuando tan solo iban 20 minutos en el inicio del partido contra Independiente, tuvo que pedir el cambio por una molestia muscular.
Se hizo los estudios correspondientes y hay una buena y una mala noticia. La buena es que no es un desgarro, por lo que la lesión es menos grave de lo que se preveía en un principio. La mala es que es una lesión muscular grado 2, por lo que debería estar entre 10 y 14 días afuera de las canchas. Y teniendo en cuenta, si tomamos el día que se lesionó, que fue el pasado domingo, son justamente 14 los que separan el cotejo pasado ante Independiente con el partido contra Boca del próximo 7 de mayo, por lo que llegaría muy con lo justo al superclásico del fútbol argentino. Está descartado totalmente para enfrentar este viernes a Atlético en Tucumán y obviamente también para verse las caras contra Fluminense en Brasil el martes 2 de mayo en el Maracaná por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Su reemplazante casi con seguridad en ambos cotejos sería Emanuel Mamana. Ahora la pregunta que nos hacemos ¿es prioritario apurar al chileno para que esté en el superclásico, o en definitiva con la dupla González Pires y Mamana River debería poder sacar adelante los próximos 3 cotejos? De por sí, como dije, los próximos 2 los va a tener que sacar adelante. Pero los encuentros ante Boca siempre son importantes y es normal que el DT quiera poner al 11 de gala, por decirlo de alguna manera, y Paulo Díaz entraba en ese 11 titular ideal de Martín de Michelis por lo menos hasta el pasado domingo ante Independiente. Es cierto, y esto es algo a tener en cuenta, que el DT no es de apurar a los jugadores cuando se recuperan de sus lesiones, y no estoy refiriéndome a lesiones largas como puede ser el caso de Matías Craneviter o mismo cuando se recuperó de su lesión en la rodilla Nicolás de la Cruz, sino ya de por sí en jugadores que han tenido molestias mínimas, ha tardado una fecha más o un partido más en volver a ponerlos en el campo de juego de Michelis por consejo de los médicos. Teniendo en cuenta que hay otros futbolistas que pueden jugar en ese lugar, el DT ha decidido no apurar a ciertos jugadores en el momento en el cual se recuperan 100% de sus lesiones. Por eso mismo, la realidad es que parecería complicado que Paulo Díaz pueda estar contra Boca. También hay que tener en cuenta que mucho va a depender del rendimiento de la dupla de González Pires con Mamana. Hasta el momento han tenido un buen nivel en general, jugaron juntos los 90 minutos contra Newell's en Rosario y el otro día contra Independiente estuvieron 70 minutos dentro del terreno de juego. Si rinden bien, prácticamente González Pires y Mamana sería la dupla de zagueros titulares en el superclásico en el Monumental. Y otro punto a tener en cuenta, no de cara al superclásico, porque de hecho estos dos futbolistas van a estar para enfrentar a Boca, pero no van a estar para visitar a Atlético en Tucumán el próximo viernes por la fecha número 14 de la Liga Profesional. Enzo Pérez y Enzo Díaz se hicieron amonestar prácticamente contra Independiente. En el caso del capitán del equipo tuvo una protesta un tanto fuerte contra el árbitro Andrés Merlos como para que éste lo amonestara, le sacara la amarilla, mientras que por el lado de Enzo Díaz hizo una falta un tanto sin sentido y un tanto brusca como para que también pudieran sacarle la tarjeta amarilla, teniendo en cuenta que si no eran amonestados contra Independiente y jugaban contra Atlético en Tucumán y veían la tarjeta amarilla el próximo viernes, alcanzaban las 5 amonestaciones, por lo que no iban a poder estar presentes en el superclásico. La pregunta que nos hacemos ahora, si bien ellos tenían la cabeza puesta en el River Boca claramente, de hecho Enzo Díaz el próximo partido que va a jugar va a ser el superclásico, porque tampoco va a estar contra Fluminense en Brasil por haber visto la roja contra Sporting Cristal, mientras que por el lado de Enzo Pérez sí va a estar en el Maracaná, pero no va a estar presente el viernes en Tucumán. ¿Quiénes podrían ser los reemplazantes de estos dos futbolistas que son muy importantes y parte del once titular para Martín de Michelis? Está claro, y esto primero hay que decirlo, que a lo mejor el DT decide realizar bastantes modificaciones, no un 11 totalmente alternativo, porque esto de Michelis no lo ha hecho prácticamente nunca. Es más, contra Newell's en Rosario, teniendo un día menos de descanso para enfrentar posteriormente al conjunto peruano por la Copa Libertadores, puso algunos suplentes contra Newell's, pero no puso totalidad de equipo alternativo, mientras que en esta ocasión, si bien hay un viaje a Brasil de por medio, la realidad es que tiene un día más de descanso, porque River juega el viernes y después juega el martes, es decir, hay 3 días en el medio, por lo que uno supone que va a haber algunos futbolistas alternativos, pero no todos. Basándome en esto,
La realidad es que en el caso de Enzo Pérez no hay mucho para discutir, teniendo en cuenta que cuando ha faltado, Aliendro, Palavecino y De la Cruz se han repartido la mitad de la cancha como para ocupar bien ese sector, por lo que uno cree que de esos 3 mínimo van a jugar 2 desde el arranque y hasta podrían estar los 3 desde el inicio. Mientras que por el lado de Enzo Díaz depende mucho lo que quiera hacer el DT con la posición de Milton Casco. Si Casco juega como lateral por la derecha, quien deberá jugar como lateral izquierdo será Elías Gómez. Si decide poner a Casco como lateral por izquierda, Marcelo Andrés Herrera o Robert Roja podrían entrar en el lateral por la derecha. O a su vez, si Casco no juega, porque contra Newell's, por ejemplo, cuando hizo descansar a algunos futbolistas, Casco estuvo entre esos jugadores que no fueron a Rosario, jugarán 2 laterales alternativos. No será fácil para River jugar un partido sin Enzo Pérez ni Enzo Díaz, pero debe estar preparado absolutamente para todas las circunstancias. Nos metemos ahora en 2 récords personales. Primero, el de Martín de Michelis, que ya está cumplido, por decirlo de alguna manera. Después vamos a hablar del de Armani, que tiene que superarse a sí mismo, pero en el caso del DT ha conseguido el mejor arranque en la historia del club para un director técnico en sus primeros 17 partidos disputados. Como sabemos, el primer cotejo oficial de Michelis como entrenador del más grande fue el 28 de enero de este 2023, cuando River visitó a Central Córdoba en Santiago del Estero por la primera fecha de la Liga Profesional, el cual fue triunfo del equipo de Núñez por 1-0. Posteriormente a eso, contando el partido contra el equipo santiagueño, River jugó un total de 17 partidos, 13 correspondientes a la Liga Profesional, 2 correspondientes a la fase de grupo de la Copa Libertadores, 1 a los 32avos de final de la Copa Argentina y el restante fue por la semifinal del Trofeo de Campeones ante Banfield. De esos 17 partidos, River ganó un total de 14 y solamente perdió 3. Todavía no ha empatado Martín de Michelis de manera oficial como DT del equipo de Núñez. Ha perdido contra Belgrano en Córdoba 2-1, contra Arsenal en el Monumental 2-1 y contra Destronches en La Paz por 3-1. Teniendo en cuenta esto, y como dije, River ganó el resto de los 14 partidos, el millonario ha convertido al menos un gol en todos los encuentros como de Michelis como entrenador. Teniendo en cuenta además también que serían 51 los puntos disputados hasta el momento, porque 17 por 3 es 51, River consiguió un total de 42 unidades bajo el mando del nuevo director técnico, superando lo que hizo en su momento en el año 1942 Carlos Peuchele, el entrenador de la máquina, que había conseguido 41 puntos, producto de 13 victorias, 2 empates y 2 derrotas. Además, hay que tener en cuenta el increíble número de De Michelis como DT de River en la Liga Profesional, donde acumula 8 victorias consecutivas sin recibir siquiera un gol. Está claro que este equipo está haciendo historia, pero todavía falta muchísimo. Los partidos claves todavía no han llegado y ya la semana que viene vamos a tener 2 cotejos verdaderamente importantes. Antes, está claro, está el partido el viernes contra Atlético en Tucumán, pero las 2 pruebas más fuertes, por decirlo de alguna manera, del ciclo de Martín de Michelis van a ser dentro de 6 días, el martes 2 de mayo contra Fluminense en Brasil, y 5 días más tarde el superclásico contra Boca en el Estadio Monumental. Y justamente de esto que mencioné recién, que tiene que ver con la valla invicta que está teniendo River en la Liga Profesional, vamos a hablar ahora. Porque Franco Armani quiere superar su propio récord de imbatibilidad, que en su momento lo dejó en el segundo lugar del ranking histórico del fútbol argentino. Por allá corría la 5ª fecha de esta liga profesional cuando Luis Leal le convirtió a los 36 minutos del segundo tiempo en la victoria de Arsenal 2-1 como visitante. El arquero de la banda no volvió a ver su arco vencido por el torneo local, aunque recibió 5 goles en los primeros 2 cotejos por la Copa Libertadores. Hablando del torneo doméstico, gracias a los 8 compromisos consecutivos que acumula sin recibir ningún tanto, Armani contabiliza un total de 729 minutos con su arco en cero. Estos registros posicionan al arquero campeón del mundo muy cerca de quebrar su propia marca, la que logró en el año 2018, y lo convirtió, además de en el arquero con la valla invicta más importante del profesionalismo, en el segundo guardameta
que más tiempo ha estado sin recibir siquiera un tanto. En aquel entonces Armani estuvo 965 minutos sin que le conviertan goles y quedó a 101 minutos de la marca de 1075 que aún posee Carlos Varicio, ex arquero de Ferro, que la consiguió en el año 1981. Hablando puntualmente de River, la realidad es que hoy esta nueva marca de Armani se metió en el top 5 de registros sin que le conviertan tantos. Hoy por hoy está en ese lugar solamente por detrás de Ángel David Comiso, que estuvo 760 minutos sin que le metan goles en 1992, y Amadeo Carrizo, que estuvo 789 minutos primero en 1966 y después en 1968. Como dije recién, el primer puesto sigue siendo de Armani con los 965 minutos que dije hace un ratito. Para superar su propia marca, el arquero nacido en Casilda deberá mantener la racha sin ir a buscar la pelota dentro de su arco, al menos por los próximos 2 partidos, frente a Atlético Tucumán y en el Superclásico ante Boca, además de una parte del compromiso siguiente frente a Talleres. En tanto, para destronar a Varicio como el arquero con la mayor imbatibilidad en el fútbol argentino, deberá sostener el cero durante todo el partido contra Talleres, como también en la jornada siguiente frente a Platense. A priori parece bastante complicado, pero teniendo en cuenta el nivel de la defensa de River y el buen rendimiento del arquero, sobre todo en el ámbito local, Armani puede conseguirlo sin ningún tipo de inconvenientes. Vamos ahora a referirnos a los últimos detalles que se están realizando en la Belgrano Baja Inferior, como para en el transcurso de los próximos 2 meses empezar a colocar las bases correspondientes, donde posteriormente estarán ubicados los nuevos asientos grises antivandálicos y rebatibles. Recordemos que la Belgrano Baja Inferior fue la última de las tribunas bajas inferiores que empezó a construirse, teniendo en cuenta que durante el 2022 funcionó debajo de la Belgrano el Instituto River Plate, y había que sí o sí terminar el año lectivo del 2022 porque no se podía construir, teniendo en cuenta que había que tapar ciertos ventanales, y las leyes de la ciudad de Buenos Aires siempre dice que tiene que haber una salida de aire en cada una de las aulas donde haya estudiantes. Por eso mismo River no pudo comenzar los trabajos durante el año pasado, por lo que recién se iniciaron en diciembre del 2022 y continuaron de manera muy productiva durante enero, febrero y marzo. Ahora ya vemos las tribunas totalmente destapadas. En un principio, cuando el público volvió al Monumental el 12 de febrero en la victoria 2-1 ante Argentinos Juniors, todavía la Belgrano Baja Inferior tenía una lona que tapaba los escalones. Creo que ya se pueden apreciar en su totalidad. De hecho, se puede pisar ese lugar sin ningún tipo de inconveniente. Es cierto que todavía falta como para que se pueda inaugurar. La realidad es que en un principio se estimaba que la totalidad de la tribuna iba a poder ser estrenada en el primer semestre del 2024. De hecho, tal como se hizo este año, en el mes de febrero, cuando se inauguraron las otras 3, se esperaba que a principios del 2024 se estrenara la tribuna faltante. Sin embargo, debido a lo rápido que se hicieron los trabajos, sobre todo en el tiempo en el cual River no disputó partidos oficiales, ahora la idea es que esta tribuna, la última de las bajas inferiores, sea estrenada en agosto o septiembre, es decir, cuando River arranque el segundo semestre en la Copa Liga Profesional, que recordemos que va a ser el torneo que se va a estar disputando en la segunda parte de este año, una vez finalice el actual campeonato que se está disputando. En total, una vez esté terminada esta tribuna y River pueda colmarla como lo ha hecho en los últimos partidos, de hecho lleva 32 compromisos consecutivos con entradas agotadas en el Estadio Monumental, el escenario para ver fútbol más grande de toda Sudamérica tendrá una capacidad de alrededor de 85.000 espectadores. Y para finalizar vamos a estar hablando de 2 posibles regresos que cada vez están más cerca. Porque si bien es cierto que se ha nombrado la posibilidad de que muchos ex River vuelvan a vestir la camiseta del equipo de Núñez en el mercado de pases de mitad de año, hay 2 de esos nombres que sobresalen por sobre el resto, y son los de Manuel Lanzini y Ramiro Funes Mori. Se ha mencionado también a Roberto El Tucu Pereira, se ha hablado inclusive también de un regreso de Juan Fernando Quintero, pero hoy por hoy los 2 nombres que aparecen primero en escena son el del actual jugador del West Ham y el del actual defensor del Cruz Azul de México.
Ambos futbolistas acaban sus respectivos contratos con sus clubes el próximo 30 de junio y por el momento no han llegado a un arreglo para sus renovaciones. En el caso de Manuel Lanzini hay una automática cláusula de renovación siempre y cuando el futbolista y el club quieran. Sin embargo, el jugador hoy por hoy no está sumando minutos y su intención en principio sería la de salir del equipo inglés. No ha dejado todavía igual claro si quiere o no volver a la Argentina para vestir la camiseta de River. Él ha mencionado en distintas entrevistas que tiene el deseo en algún momento de volver a ponerse el manto sagrado, pero no ha aclarado cuándo y tampoco ha dicho si es ahora el momento exacto. Seguramente esperará a que arranque el periodo de transferencias en Europa y evaluará todas las propuestas que tenga sobre la mesa. En el caso de Ramiro Funes Mori, sus declaraciones han sido un tanto controversiales en el último tiempo, teniendo en cuenta su posible regreso a River. ¿Qué quiero decir con esto? Él mismo ha manifestado en distintos medios mexicanos que en principio le gustaría renovar su vínculo con el Cruz Azul, por lo que está claro que su idea principal, por lo menos en lo que respecta a su palabra, sería la de continuar en el conjunto mexicano. Sin embargo, el entorno de Ramiro Funes Mori ha entablado alguna que otra conversación con algún dirigente de River que le han mencionado que podría llegar a tener una intención verdaderamente cierta de volver y que todas estas declaraciones serían más que nada como para seguir teniendo la cabeza puesta por lo menos hasta mitad de año en el conjunto norteamericano. En definitiva, ninguno de los dos todavía tiene claro exactamente qué es lo que va a ser de su futuro, pero el hecho de que a mitad de año queden con el pase en su poder y que sus renovaciones todavía no estén tan claras, por ejemplo a diferencia de lo del Tucu Pereira, que el Udinese le ofreció ya un año de contrato más, y el jugador, teniendo en cuenta que es uno de los máximos referentes hoy por hoy del equipo italiano, tendría cierta intención de seguir allí, mientras que en el caso del otro que mencioné, que es el de Quintero, tiene contrato con Junior hasta finales de este 2023, por lo que habría una negociación de por medio en la cual River tendría que poner dinero y es por eso que no sería sencillo que vuelva. En el caso de Funes Mori y Lanzini, hoy por hoy no tienen sus renovaciones acordadas y por eso mismo la realidad es que podrían venir a River a mitad de año. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que mencioné en este video, sobre todo haciendo hincapié en lo que tiene que ver con el futuro cercano de River, lo de Craneviter es una enorme noticia porque, por ejemplo, si hubiera podido regresar antes, este viernes contra Atlético en Tucumán, River no tendría el problema, o mejor dicho, de Michelis, no tendría tantos inconvenientes en buscarle un reemplazo directo a Enzo Pérez. Al capitán lo reemplazaría Craneviter porque es el futbolista que ocupa ese puesto naturalmente. Más allá de que en otros partidos donde Enzo no ha estado, supo el DT cómo armar esa mitad de la cancha para el equipo no sienta su ausencia, la realidad es que Craneviter le vendría perfecto para el partido del viernes, pero como dije durante el video, no va a estar todavía disponible. En cuanto a lo de Paulo Díaz, dependerá mucho más allá de cómo se sienta el chileno, de cómo rinda Mamana estos dos partidos haciendo dupla con González Pires. Si anda en un nivel más que aceptable, yo creo que la saga central en el Superclásico va a ser Pires con Mamana y no van a apurar al defensor central. Y en cuanto al equipo del próximo viernes en Tucumán, seguramente haya algunos futbolistas alternativos, pero claro está, De Michelis, al saber también que juega antes que San Lorenzo, quiere meterle presión y poner a algunos titulares para intentar sacar 9 unidades de ventaja. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.